Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga en esta tarde, ¿sí? Quien te habla, el pastor Adrián, evangelista. Estamos aquí en esta tarde para continuar con uno de los trabajos que estamos haciendo en nuestro ministerio. Soy del Ministerio Escuadrón del Dios Viviente y estamos aquí en esta tarde para continuar con lo que es el discipulado, ¿sí? Así que saludamos a todos a medida que se están conectando, ¿sí? Nuestros hijos espirituales, todos aquellos que quieran sumarse a lo que es la transmisión en vivo. Sí, en esta tarde, por eso estamos queriendo que hoy día jueves, queremos que desde su casa, de sus hogares, que puedan realmente estar reunidos, ¿sí? En familia, como estamos todos haciendo lo que es la cuarentena, ¿sí? Por la situación que es de público conocimiento. Así que a todos los que están en su casa, con sus cuadernillos, con los elementos de escritura que siempre les he dicho que tienen que estar, con el grupo, con el cuadernillo de lo que es el discipulado. En este caso que vamos a seguir trabajando es frutos del Espíritu. Así que hemos dado la primera parte, la semana pasada de lo que es el fruto del Espíritu, que es la introducción. Hemos explicado el versículo que el Señor nos ha dado justamente para ministrar estos que son 9, ¿sí? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Aquellos que se están sumando más o menos para dar una orientación, ¿sí? Aquellos que quizás no estuvieron en el discipulado con nosotros en nuestra iglesia, ¿sí? Es para que más o menos los pueda orientar, y vamos a hacer un pequeño repaso breve. ¿Para qué? Para que podamos entender de lo que vamos a estar ministrando. Si bien ahí el título dice segunda parte del fruto del Espíritu, pero vamos a hacer un pequeño repaso rapidito para que podamos más o menos estar en línea con aquellos que se están sumando. Lo importante de todo es que ahí puedas estar y anotando las cosas. Después en privado, o me puedan escribir o llamar, podemos evacuar algunas dudas. Si bien no es lo mismo estar todos juntos como lo solimos hacer en nuestra iglesia, en el cual podemos evacuar dudas, contar algún testimonio o algo que nos haya pasado, ¿verdad? Pero aquí estamos por la situación que sabemos bien, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo, y por eso no queremos terminar ni dejar de instruir y capacitar, para cual lo que el Señor nos ha levantado como ministerio, y por eso queremos seguir instruyendo, ¿sí? y capacitando a los servidores, al pueblo, ¿sí? Porque es necesario que lo hagamos de esa forma. Entonces, compartimos a todos, saludamos a todos. Estamos aquí en nuestra casa apostólica y profética, Escuadrón del Dios Viviente. Para los que están sumando a la conexión, quien te habla es el pastor Adrián, ¿sí? Y hoy queremos continuar con lo que es este discipulado. Así que si ya estás preparado, ya estás listo. Lo bueno que tiene Facebook, que quizás hoy no lo pueden ver muchos, pero a la noche más tranquilo, quizás cuando los chicos no están descansando, y lo pueden volver a ver, lo pueden compartir. Así que yo los invito a todos, ¿sí? Yo, la mayoría de los contactos son cristianos, son creyentes, así que la verdad que va a ser de bendición y de edificación para diferentes ministros o congregaciones. Así que yo te pido, si querés, compartirlo ahí en el botón que dice compartir, justamente, y para que pueda llegar a otros lugares y pueda ser de bendición. Así que vamos a iniciar con lo que es este discipulado, con lo que estábamos hablando, ¿sí? en estos días, y queremos realmente que todos aquellos que tengan el cuadernillo, vamos a hacer lo que es una pequeña introducción rápida, ¿verdad? Acuérdense en lo que habíamos hablado. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu, ¿sí? Y los frutos del Espíritu son 9, ¿sí? En donde en Gálatas capítulo 5 verso 22, ¿sí? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Contra tales cosas, con lo que el Señor está nombrando, ¿sí? En esas 9, ¿sí? 9 frutos específicos que son del Espíritu Santo, no hay ley, no hay forma de que se puedan cambiar ni modificar, ¿sí? Y por eso justamente hoy nos toca hablar en este discipulado de lo que es el amor, ¿verdad? Es el primer fruto, y yo creo que
y si bien todos son importantes, pero considero, en mi punto de vista, que el del amor es más importante que todos, ¿verdad? Porque de hecho podemos tener palabra profética, la Escritura lo dice, podemos tener mucha revelación, mucha palabra profética, mucho puedes hablar en lengua, puedes tener mucha visión, puedes tener un montón de cosas, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Entonces el Señor nos pide que sí que profeticemos, pero ante todo que tengamos amor. ¿Sí? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces tenemos que entender sobre que el amor es superior a todas las cosas. Y vamos a iniciar, ¿sí?, en el fruto del amor. Aquellos que tienen sus cuadernitos, vamos a continuar. Y dice así: el amor es algo que nunca vamos a comprender, porque el amor no lo comprendes. ¿Acaso cuando usted se enamoró de su novia, se enamoró de su esposa, de su esposo o de alguien, no lo comprendes? Te nace de acá esa famosa cosquilla que te salen, ¿sí? Y no lo comprendes. Nadie no se puede explicar. Hay cosas que no se pueden explicar. No sé, de un día para el otro se despertó el amor. Me nació de verla así, de verlo así, y el amor es lo más importante. Y por eso dice, nunca vamos a comprender a plenitud, ¿sí?, lo que es el amor. Comprender el amor a plenitud sería comprender a Dios a plenitud, porque Dios es amor, ¿sí? Comprender la plenitud del amor significaría comprender la plenitud, pero de Dios, ¿sí? Fíjese usted cómo estamos relacionando lo que es el comprender el amor, la plenitud de Dios, con la plenitud de Dios. Está comparando que amor es igual a Dios. Entonces es importante que marques eso en tu cuadernillo y que puedas completar justamente los espacios vacíos que estás teniendo, ¿sí? Para comprender la plenitud del amor tendríamos que estudiar a Dios, ¿sí? Y para comprender la plenitud de Dios tendríamos que estudiar el amor. Dios igual amor, ¿sí? Lo que nos está enseñando que para estudiar el amor tenemos que estudiar a Dios. Y para estudiar la plenitud de Dios, tenemos que estudiar y comprender lo que es el amor. Amén, es recíproco. El hombre no puede comprender la plenitud del amor, ¿sí?, que es la plenitud de Dios, porque se está acostumbrando a operar en la tercera dimensión. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero que trabajemos mucho en lo que son las dimensiones que hoy vamos a tratar, ¿verdad? Sí, recuerden bien una cosa. Ahí acá dice, el hombre no lo puede comprender la plenitud del amor. Usted no puede decir, yo amo y amo a Dios a mi forma, a mi manera. Yo he escuchado mucho que dice, bueno, yo amo a Dios a mi forma, yo amo a Dios a mi manera, y no es así. El amor que nosotros necesitamos tener hacia Dios es aquel que realmente basa primero a Dios, amar a Dios en primer lugar y ponerlo en primer lugar en todas las cosas. Ahí en realidad entendemos lo que es el amor. Si usted por esos casos no está poniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas, significa que su amor no es el correcto. Entonces tendríamos que meditarnos y autoanalizarnos de la siguiente manera. Si nosotros, ¿sí?, decimos que tenemos amor para con Dios, ¿sí?, pero no hacemos las obras que Dios quiere que hagamos, tampoco entonces es digno. Entonces todo se compara y todo tiene que ver, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las dimensiones justamente del amor, ¿sí? Dimensiones del amor. Las tres dimensiones naturales están sujetas a tiempo, espacio y estado. Tiempo, espacio y estado. Tres dimensiones que son son estados emocionales causados por sentidos. ¿Sí? Estados emocionales causados por sentidos, ¿sí? Recuerde bien que nosotros sentimos algo donde en tiempo determinado, en un espacio determinado, y el sentir también es a través de emociones. Si uno se enamora, tiene una emoción. Uno está triste y es emociones, son sentimientos, ¿verdad? Entonces, esos son a través de sentidos, ¿verdad? La palabra nos revela que la cuarta dimensión, una cuarta dimensión, la dimensión que es del espíritu, ¿sí? Tres dimensiones
que son a través de la carne, y la cuarta que es a través del espíritu. Ese sería, en el cual se conoce como al hombre interior. ¿Se acuerdan que varias veces hemos hablado del hombre interior? Hemos hablado qué es el hombre interior, qué es lo que tenemos y demás. Acá justamente está explicado sobre eso. Y para hablar de eso tenemos que ir a Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios capítulo 3, verso 16, donde dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice la Escritura. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Presta atención ahí, quiero que lo marques. Anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La altura quiero que le hagas un círculo, que le pongas un resaltador ahí en tu cuadernillo y que marques la altura. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ahí está donde comenzamos a conectar lo que es el hombre interior, que dice la Escritura, con la plenitud de Dios, que es el amor. ¿Sí? La anchura, la longitud y la profundidad es la tercera dimensión. La anchura, la longitud y la profundidad es la tercera dimensión, ¿sí? Y la altura es la cuarta dimensión. Ya te voy a explicar, no te pongas triste si no entendés, ya te vamos a estar explicando acá bien. La cuarta dimensión es la dimensión de la eternidad. Es la parte espiritual. Son las cosas que no las vamos a entender, que son espirituales. Nosotros, los ministros de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos bajo la unción del Espíritu, podemos percibir en el Espíritu cuando una persona necesita ser liberada, por ejemplo. Eso se percibe en el Espíritu, y esa es la dimensión de la eternidad, la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que quizás que está al lado no siente lo mismo, no percibe lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo tiene a Cristo. Y esa es la parte espiritual. Pero aquel hombre de Dios, aquella mujer de Dios, es aquella la que percibe esa dimensión, la que justamente habla del Espíritu, ¿verdad? Dice, es la dimensión de Dios, o por consiguiente la dimensión del amor. ¿Sí? Estamos hablando de la dimensión de Dios y la dimensión del amor, ¿sí? Es la plenitud de Dios. ¿Sí? Yo quiero que a medida que vayamos avanzando, si tienes alguna pregunta, quiero que lo anotes, ¿sí? Y después que en privado lo podamos hacer. Recuerden bien que nosotros antes en los discipulados levantamos la mano, pregunta pastor, ¿cómo estamos? No entendí esto, ¿qué significa aquello? ¿Qué significa lo otro? Acá por ser en streaming quizás no lo podemos hacer, si bien yo tengo a mucha gente que se está conectando, ¿sí? Muchos hijos espirituales, a todos que los bendecimos. No los vamos a nombrar a todos porque no estamos haciendo el programa radial como lo hicimos días pasados, ¿sí? Es solamente un discipulado, una impartición, ¿sí? Y no tenemos la posibilidad de interactuar y compartir. Lo bueno es que tú puedas anotar y que puedas sacarte esas dudas, y después me escriben o me llaman y para poder evacuar todo eso. ¿Sí? Vamos a avanzar. En Isaías 57, verso número 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ahí marcas de nuevo, ahí está hablando de la eternidad, que te estoy hablando de la cuarta dimensión. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y dice, yo habito, ¿dónde? En la altura. ¿Sí? Yo habito ¿dónde? En la altura. Eso se habla de la cuarta dimensión. Acordate siempre que la cuarta dimensión es la parte espiritual del hombre, ¿sí? Que es la que Cristo está hablando a través de la Escritura. Dice, yo habito en la altura, ¿sí? Que es la cuarta dimensión, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu
espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora bien, ¿por qué dice justamente esa parte? Me llamó la atención cuando esta mañana estaba meditando sobre lo que iba a impartir y dice, yo habito en la altura, o sea, en la cuarta dimensión, en la parte espiritual y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, dice. ¿Por qué dice que Él va a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu? ¿Alguno se puede hacer esa pregunta? Está queriendo decir que Él habita con Él. ¿Por qué? Porque el amor que Él tiene es para aquellos que necesitan. ¿Entiendes? Por eso dice que la palabra que a los soberbios, ¿sí?, Él los mira de reojo. Pero dice, aquel que es quebrantado, aquel que es humilde de corazón, Él habita con ellos. Por eso la parte espiritual, ¿sí?, la cuarta dimensión, va a habitar siempre con aquel que es humilde, con aquel que sabe reconocer su falta, con aquel que sabe reconocer sus pecados, sin importar lo que haya hecho. ¿Sí? Siempre les digo y les he explicado, cada vez que venimos a la casa del Señor o cada vez que oramos, ya no podemos decir, perdóname, Señor, por mis pecados. No. Tu pecado tiene nombre y tu pecado tiene apellido. Ponele el nombre que tiene que ser, ¿sí?, al pecado que dice. Señor, pequé por esto, hago esto mal, tengo esto en mi corazón o no lo puedo soltar. Entonces tenemos que decir nombre, porque dice, el que confesare mis pecados, y los pecados hay que confesarlos, ¿sí? ¿Con quién? Con el Señor. Amén. Entonces dice que Él va a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Mirá vos lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Lo que es este fruto, que es uno de lo que más me agrada también, ¿sí?, que Él dice que Él va a hacer vivir. O sea que el amor que Cristo tiene es el que va a hacer vivir a la otra persona. Quizás estás caminando, respirás, haces tus cosas diarias, pero no tenés amor. A veces quizás tu hijo se queja porque no le puedes dar ese abrazo, no le puedes abrazar, no le puedes decir, ¿hace cuánto no le decía a tu hijo te amo? ¿Hace cuánto no le decís a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa te amo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no lo recibimos y esas son cosas que tenemos dentro nuestro y al no recibir amor nosotros no podemos dar amor. Por eso es necesario que cuando venimos a la iglesia que Dios empiece a gobernar nuestros corazones. ¿Con qué? Con el amor. ¿Sí? El Señor empieza a sacar toda esa mugre, todas esas cosas y empieza a poner el amor de Él y las cosas comienzan a cambiar. Amén. Entonces Él pone el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira lo que es esta palabra en Isaías 57, verso 15. Aquellos que tengan pueden marcarlo en su Biblia. Aquellos que no tienen el cuadernillo pueden estar con su Biblia ahí marcando, anótenlo. ¿Sí? Isaías 57, 15. Marquen esa escritura. ¿Sí? La cuarta dimensión o dimensión de Dios espiritual, ¿sí?, o dimensión del amor, porque es igual, ¿verdad? Dice, no está sujeta ni a tiempo, ¿sí?, ni a espacio, ni a emociones sensoriales. No está sujeto a nada, porque el amor de Dios no tiene ni espacio ni tiempo. Por eso dice que el amor de Dios es tan grande, sobrepasa los límites, sobrepasa todo. Sí, usted podía haber, hubiese quizás asesinado, y el amor de Dios, que aquel que se arrepienta, aquel que se humilla, se quebranta delante de Dios, el amor de Dios puede sanarte. ¿Sí? Por eso dice que no tiene espacio, no tiene tiempo. No es que tengo que ir tal día, tal hora, en las cuatro paredes de la iglesia, porque Dios sana solamente en el amor en el escuadrón del Dios viviente. No es así. No tiene espacio, no tiene tiempo. Es cuando uno se determina a querer cambiar y hacer ese cambio en uno. Son decisiones personales. Siempre decimos que el seguir a Dios, el ser transformado, el cambiar tu vida, tu conducta, tu pensamiento, son decisiones que uno tiene que tener. Y el decisión y de amar a Dios es una decisión que tienes que tomar, decir, yo quiero abrir mi corazón para que Él entre y poder recibir ese amor de Dios. ¿Sí? Entonces, no tiene espacio, no tiene tiempo, ni tiene emociones sensoriales. Mira lo que es esto. ¿Sí? La dimensión de Dios no está sujeta a tiempo porque es eterna. Eterna es. ¿Sí? Es para siempre. Nunca se acaba. Nunca se termina. El amor de Dios es el mismo de antes, es el mismo de ahora y el mismo que van a tener nuestros nietos.
más adelante. Nosotros no vamos a estar, pero el amor de Dios va a seguir estando siempre con su pueblo, ¿sí? El amor de Dios o la dimensión de Dios, la dimensión espiritual de Dios, no está sujeta a un espacio, porque Dios, amor, lo llena todo. Es decir, yo en mi corazón, usted capaz hoy dice, yo en mi corazón tengo el amor entregado solamente a mi perro porque es el más fiel. Porque mi esposo me dejó, mi esposa me abandonó, lo que sea que te haya pasado, tu mamá, tu papá, lo que sea. Y quizás ese espacio solamente no, yo tengo espacio para ese mascota, para esa mascota. No, pero Dios dice, no está sujeto en todo. Él llena todo y Él suple todo porque el amor de Dios es superior a todo. No sé si me están entendiendo. Sí, el amor de Dios no está sujeta a emociones sensoriales porque es espiritual, por ser un ser espiritual. Entonces vos hoy estás emocionada porque te compraste el auto y eso dura 2 meses. Cuando usted se compra el celular, usted está contento, se compra el celular, qué lindo, me compré el iPhone, el último, tiene 3 cámaras, 4 cámaras. Usted está contento porque lindo, lo investiga y está 1 mes. Encerrado, capaz que le viene bien esta cuarentena para estar investigándolo, pero después pasa el mes y se olvida. No quiere ni que lo toque ni que nada para que no se rompa. Después se le caen 2 veces y es como que, bueno, ya está. Esas cosas, las cosas, los bienes materiales, las situaciones, cuando uno compra algo, cuando uno adquiere algo, son momentáneas, son circunstanciales, son temporales. ¿Por qué? Porque son materiales, son de este mundo. Sí, son sensoriales, uno se pone contento por esto. Sí, pero el amor de Dios es espiritual. Eso es lo que permanece en uno para siempre. Y eso que yo quiero exhortar y quiero animarte. Entendemos y todos queremos quizás tener nuestra casa, queremos estar contentos por nuestra familia, queremos estar contentos por logros, por prosperidad, por un montón de cosas, porque está bien también. Pero primero procuremos tener el amor de Cristo en nuestra vida. Porque si nosotros tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestras vidas, podemos tener paz, podemos tener gozo. Hoy quizás decir, en mi sube tengo 50 pesos, no sé qué voy a hacer. La situación ahora de la pandemia, no sé, yo vivo del salario, del jornal, del día a día y no sé qué voy a hacer. Sí, es entendible porque todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar cuentas, todos tenemos un montón de cosas. Pero son los momentos cuando el amor de Dios es el que gobierna y el que te direcciona y que pone paz a tu vida. Si no tenemos el amor de Dios, esas cosas no las vamos a lograr. Por eso quiero en este tiempo que puedas recibir esto, lo que es el amor de Dios. Y que puedas, si no lo estás teniendo en este tiempo, si ahora se te está revelando esas situaciones que no las estás teniendo, quizás sos creyente, cristiana, congregás, no sé, en la iglesia que cerca de tu casa, y lo que sea, porque hay mucha gente que congrega y que está años y aún sirviendo al Señor, pero no tiene el amor de Dios. Pastor, ¿cómo puede ser? Y puede ser. ¿Por qué? Porque no se aflige por la obra, es indolente. Hoy estaba estudiando sobre el ser indolente a la obra de Dios. Entonces el indolente es el despreocupado a la obra de Dios, que no tiene amor, el desinteresado. Pero cuando usted tiene amor, usted está preocupado por un alma. El que es pastor está preocupado por sus hijos. Yo me preocupo para poder seguir impartiendo el discipulado. ¿Por qué? Porque digo, más allá que no podemos abrir las iglesias, tenemos que buscar los recursos, las formas para poder impartir, predicar. Se tiene que seguir predicando la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo, una responsabilidad, hay un amor más allá. Y me dice, pastor, usted no tiene necesidades. Tengo un montón de necesidades, pero es importante tener el amor de Dios. ¿Para qué? Para poder hacerlo, con defectos, con virtudes, pero el amor de Dios por encima de todas nuestras necesidades. Amén. El hombre por lo general no puede operar en amor pleno por 2 razones. 2 razones. ¿Por qué el hombre por lo general no puede operar en el amor pleno? Número 1, y quiero que te medites y te mires y te examines vos mismo. Número 1, no conoce a Dios plenamente, ha limitado a Dios por su propia imagen y semejanza. Ese es el punto 1. No lo conoce a Dios. ¿Sí? Es limitado con Dios. Es limitado para servir a Dios. Y número 2,
es que está demasiado ocupado en las limitaciones circunstanciales, ¿sí? Y los problemas de la tercera dimensión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿Sí? La tercera dimensión son las que nos da problemas, las cosas sensoriales, las cosas que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la que estás teniendo hoy? ¿Por qué no estás pudiendo tener la plenitud de Dios sobre tu vida? Los problemas te abocan. Conozco mucha gente que está detrás de los problemas. Y que el problema, no puedo servir porque tengo un problema, no puedo hacer esto porque tengo otro problema, porque me surge. Imagínense que si a nosotros los pastores nos viven surgiendo problemas porque somos la cabeza del lugar. El enemigo quiere atacar siempre a las cabezas, a los profetas, a los pastores, a los líderes. ¿Por qué? Porque sabe bien que si muerto el rey, ya está. En las épocas antiguas, ¿sí? Mataban lo que querían matar primero al rey, porque se moría el rey, moría el líder, entonces el pueblo ya quedaba como si nada. Entonces, esas dos cosas tenemos que meditar. Yo quiero que lo medites hoy, quizás estás en tu casa con tu familia y que puedas entender algo. El hombre por lo general no puede operar en amor pleno, pero por dos razones. Ahora te pregunto, ¿estás con el amor pleno de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si tú dices que sí, tienes que estar basado en este principio, en alguno de estos dos que no te tienen que tocar para nada. Si número uno, no conoce a Dios en el amor plenamente, ¿sí? Y número dos, está demasiado ocupado. ¿Vieron cuando la gente está demasiado ocupada? Marta, 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 afanada y turbado estás con tantas cosas. Ahora, en esa escritura Marta estaba afanado con los quehaceres, pero dice que la otra mujer se sentó a escucharlo al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Estaba bien servirle al Señor porque él quería servir al Señor. Sí, pero estaba haciendo muchas cosas, pero estaba descuidando la mejor parte, que era escucharlo al Señor. Entonces, a veces yo hago al pueblo, al escuadrón, cuando ministramos, digo, meditemos qué tantas cosas nosotros hacemos y qué otras cosas no podemos hacer y no dejamos de lado. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de lado. Queremos tener una plenitud con Dios, pero todavía nos puede en la final de Boca River. No sé. Nos puede quedarnos en nuestra casa porque la última serie habilitaron la última temporada de Netflix. Y justo es el día donde tienes que ir a predicar, justo es el día donde tienes que ir a ministrar. Si a vos todavía te está costando esas áreas, es porque todavía hay cosas, son limitaciones y no podemos tener un encuentro pleno con Dios. Entonces tenemos que nosotros constantemente poner a Dios en primer lugar. Entonces tenemos que replantear si el amor de Dios que nosotros tenemos supuestamente es pleno. Ahora te pregunto, ¿dejas tus cosas personales para ponerlo a Dios en primer lugar? Siempre te duele la panza, siempre te duele el dedo, siempre el perro, siempre el gato, siempre la cerradura, siempre hay algo excusa. Y para poner excusas hay un montón. De hecho, para mí es una excusa perfecta. Es decir, no predico la palabra, me quedo en casa sentado. Es más, vine de trabajar y acá estoy, todavía no llegué a mi casa, ¿sí? Y estamos impartiendo palabra, como lo hacemos siempre, como lo hacen muchos ministros y siervos de Dios. Ahora, hay que resignar a veces cosas nuestras. Cansancio, dolores, me duele la panza, no comí, no almorcé y que estoy cansado y no tengo ganas. Y sí, hay un montón de cosas. Esta cuarentena no tenemos que salir, no hacemos nada y no predicamos. Hay muchas cosas, pero quizás con un micrófono, con un celular, con algo puedes compartir una palabra, alentar, escribir a alguien, llamar a otro, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó con este? ¿Cómo está tu hijo? La enfermedad y estas cosas. Y eso es el amor de Dios que Él realmente quiere, ¿sí? Entonces meditemos en esas dos áreas que estamos aquí leyendo. Por tanto, podemos mantenernos ocupados en la tercera dimensión y vivir amenazados, ¿sí? Toda la vida, o podemos entrar a la cuarta dimensión, que es la eterna, que es la de Dios, que es el amor de Dios, y vivir el amor de Dios sin límites sensoriales y emocionales, o como quieras llamarle. Tenemos que empezar a cambiar y reorganizar nuestras vidas.
Creo que nosotros tenemos que empezar el cristiano en sí siempre está atareado por muchas cosas, siempre está preocupado por muchas cosas, y esta situación, creo que de la pandemia que estamos viviendo nos preocupa a todos, no solamente a los cristianos, sino al mundo entero. Acá en Argentina, mucha aflicción, muchos oramos, levantamos ayuno, pero no nos oponemos a la voluntad, lo que Dios quiere hacer, siempre que Dios haga su voluntad, porque esto es un proceso, un tiempo, no sabemos, no nos podemos meter en los procesos y en los planes de Dios. Por eso cuando a mí me dicen mucho, vamos a orar por tal persona, y no oro para meterme en el medio de los procesos de Dios con la gente. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para meterme en los procesos de Dios con la gente? No congregan nunca, no oran, no buscan de Dios, no se esfuerzan, y Dios te mete en ese proceso. Quizás muchos lo ven mal, y quizás muchos ven mal esto está mal, lo que está la enfermedad, pero quizás el método que Dios está utilizando en este tiempo para que muchos hijos puedan volverse al Señor, para que puedan retomar sus ministerios, para que puedan humillarse, reconocer sus pecados, su falta, y que podamos volvernos al Señor todos juntos como cuerpo, ¿sí? Entonces, Nicodemo estaba también limitado al tiempo y el espacio de la tercera dimensión, ¿sí? Y no podía comprender la dimensión del espíritu. Las personas que no comprenden la dimensión del espíritu no comprenden el amor de Dios. Esas son personas carnales. Por eso dice la Escritura, dice que para el hombre carnal, las cosas que son del espíritu son locura. El apóstol Pablo lo decía. Dice, aquel hombre que es espiritual, ¿sí? Aquel que tiene el Espíritu de Dios, alguien que no te conoce, tu primo, tu tío, tu vecino, otra vez te va a la iglesia y dice, son todos locos esto. Yo mismo lo decía, los aleluya, los gloria a Dios, no, que voy ahí con los locos estos que andan todo el día gritando. Y a veces, y ahora estamos ahí, soy el primero que está gritando. Pero, ¿por qué? Porque el que es el hombre, cuando es natural, cuando tiene las cosas de la tercera dimensión, que son los elementos sensoriales, las emociones, no entiende lo del espíritu y tampoco lo percibe, ¿sí? Son locuras, dice. Pero para los que son del espíritu es ganancia. Amén. ¿Sí? Nicodemo estaba limitado a esas cosas, ¿sí? Y Jesús le habló de la cuarta dimensión. Y en Juan 3, verso número 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no del agua solamente. Porque muchos piensan que el proceso termina cuando es bautizado. No, esto recién empieza. El bautismo es la primera etapa. Pero tienen que ser nacidos en el espíritu de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, el Adrián. ¿Sí? Y tenemos que tener el espíritu de Dios, que te llene el espíritu. Porque hay tanta gente que se bautiza y después no llega más a la iglesia, se aparta, se vuelve. ¿Por qué? Porque todavía está el espíritu de la carne. Y el espíritu de Dios tiene que ser llenado ¿con qué? Con la entrega de uno primero. ¿Sí? Entonces, dice, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso número 6. Lo que es nacido de la carne, ahí habla, que es la tercera dimensión que estamos explicando, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, que es la cuarta dimensión, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? De la carne al espíritu, o de la tercera a la cuarta dimensión. Directamente nosotros tenemos que ser transformados, convertidos. El primer paso es la oración de fe, el que confesare con mi boca, ¿sí? Entonces la oración de fe, después el bautismo, después Dios sigue obrando. ¿Por qué? Porque es necesario sacar todo lo que no te edifica, las cosas, las costumbres, que de hecho vamos camino a la perfección, todos vamos siendo convertidos y transformados día a día, ¿verdad? Dice, pero para poder percibir y comprender la dimensión del espíritu, que es eterna, que es el amor de Dios, tenemos que adquirir y desarrollar la naturaleza espiritual, que es justamente que para eso está la iglesia.
Justamente para eso están los discipulados, justamente para eso están los pastores, los líderes, para enseñarte. En la iglesia tiene que haber enseñanza, en la iglesia tiene que haber discipulado, tiene que haber entrenamiento, tiene que haber activaciones. ¿Por qué? Porque son todas imparticiones espirituales. El hecho que esté yo acá ahora impartiendo esto, no es que solamente estamos leyendo, estamos impartiendo, te estoy impartiendo a vos. Hay gente que está conectada, que está escuchando, y tenés que ser impartido espiritualmente. Hay personas que leen un montón de veces el mismo verso bíblico y no lo entienden, no lo comprenden, pero después pasan 2 meses y leen el mismo verso y dicen, ¿cómo puede ser que no pude entender esto y ahora lo entiendo? Nos ha pasado, creo que la mayoría, con lo que es la ley del diezmo. Malaquías 3:6 parece mala palabra para muchos, pero no lo entendían y entramos en ese combate, en esa guerra, y robará el hombre a Dios y vosotros me robáis. No, pero eso no puede ser así, y no lo ponemos por obra. Pero llega un momento cuando el Espíritu interviene, porque tiene que ser revelada la palabra para que puedas comprenderlo y que puedas ponerla por obra, por práctica. Cuando la palabra profética te es revelada en el Espíritu, ahí comienzan los cambios. ¿Sí? Siempre tenemos que procurar tener revelación, que cuando venimos a la iglesia, dejar lo que pensamos en la casa y las preocupaciones y concentrarnos en esos 40 minutos de administración, de prédica, para recibir toda la impartición espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no vayamos a la iglesia por costumbre, porque si me ven, si no me ven, para que no me reten. No, que tu tiempo vale, nuestro tiempo vale. Tú te preparas, te bañas, vienes a trabajar, te esfuerzas para ir a la iglesia, que no te quedes sentado y durmiéndote, o que no te pase nada. A veces las prédicas son tan fuertes, se siente tanto la presencia de Dios y la gente está así como que nada. Están apagados espiritualmente. A mí me da mucha tristeza cuando veo a personas que están apagadas espiritualmente. La presencia se siente fuerte, la palabra está, la revelación está, y nada, solamente la gente en este tiempo está queriendo que se le imponga mano, que se les bendiga, y quieren recibir una palabra profética. Y eso no es así, tenemos que madurar. Las iglesias tienen que madurar espiritualmente. ¿Y cómo maduramos? A través de ser ministrados con la palabra. Y esto es lo que estaba hablando ahora, justamente es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que desarrollar nuestra naturaleza espiritual, desarrollarlo. Si estás hace 7 años todavía y no lo puedes desarrollar, tienes que empezar a ayunar, a buscar la guía. ¿Para qué? Para que puedas desarrollarlo, porque no puedes estar estancado tanto tiempo. No estás llamado a estar sentado en una silla. Tienes un propósito, Dios te cogió desde el vientre de tu madre, y hay algo que tienes que hacer, pero es tú el que tienes que meterte en el río de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural, mira, justamente lo que estaba diciendo hace unos minutos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, ¿sí? Y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. No lo van a entender nunca. ¿Cuántas veces quizás te pasó que fuiste a la iglesia, fuiste a la reunión, fue un culto poderoso, una unción, Dios te habló cosas profundas, te ministró, te lloraste todo, te vas casi temblando, vienes toda pintada, toda peinada, y después te vas toda desarmada porque Dios te ministró, ¿sí? Y quieres transmitírselo a alguien, llegas a tu casa, está tu marido, está tu primo, tu hermana, tu hermano, tu novio, y le dices, no sabes lo que pasó hoy, y le comentas y te mira, está bueno. Es que no lo va a entender. Por eso pasan esas cosas, que no lo va a poder comprender, porque tú estás lleno del Espíritu de Dios, vas con la bendición de Dios, con la unción de Dios, y te chocas con una persona que no comprende lo del Espíritu y no está metido en el Espíritu. Entonces, a veces hay cosas que nosotros experimentamos que no la podemos contar a cualquiera, porque no lo va a comprender y te va a decir, vos estás loca. De hecho, a mí todavía me dicen personas, compañeros de trabajo, yo no creo mucho en la liberación de demonios. Y yo no le doy tantas explicaciones, no le podemos dar los ministros explicaciones de las cosas.
varias veces me he ido a Fónico a trabajar y por ministraciones de liberaciones de demonios y no, yo no creo en esas cosas. Y bueno, no creas, pero anoche tuve una guerra bastante fuerte. Entonces, esas cosas son las que hacen que uno realmente pueda comprenderlas y la otra persona no la va a comprender nunca, que tampoco tienes que ahondar en detalles. Solamente orar para que Dios lo toque, lo ministre y que pueda ser transformado. Amén. Entonces, discernir las cosas espirituales, cuando hablamos de discernir las cosas espirituales, estamos hablando de una relación con Dios. Las personas que no tienen relación con Dios, obviamente nunca, pero nunca van a tener una relación con Dios, si no van a percibir las cosas que no perciben, las cosas del espíritu, las cosas espirituales, es porque no tienen relación con Dios. Sí, te ha pasado seguramente o han visto situaciones cuando hemos orado a ciertas personas y personas que estaban quietas así. A mí me ha pasado muchas veces que el Señor me mandaba y me decía, anda a liberar a cierta persona, y yo no solamente iba a cumplir y Dios era el que se manifestaba. ¿Pero por qué? Porque había que percibir solamente las cosas que son del Espíritu. Entonces nosotros constantemente tenemos que percibir, ¿sí?, las cosas que son del Espíritu. Pero para eso nosotros tenemos que tener relación con Dios. Pastor, ¿cómo tenemos relación con Dios? ¿A través de qué? Ayuno, oración, congregar, honrar la casa, honrar a Dios y un montón de cosas más. Entonces, eso es lo que es una relación con Dios. La relación de padre a hijo se trata de ¿qué? De charlar, de hablar, de estar sometidos, de estar sujetados, ¿sí?, a la voluntad de Dios. Cuando usted se sujeta a la voluntad de Dios, uno está en relación con el Señor, ¿sí? Entonces, para tener un discernimiento espiritual, tenemos que tener una relación intachable con Dios. Amén. Entonces, y solo entonces conocemos a Dios, entonces y solo entonces conocemos el amor, ¿sí? Entonces, y solo entonces andamos en Dios, entonces y solo entonces andamos en amor de Dios. Entonces, lo que es la cuarta, ¿sí?, dimensión, está hablando de la eternidad de Dios, está hablando de la dimensión de Dios y está hablando del amor de Dios, ¿sí? Mucha gente está enfrascada, está atada a lo que es la tercera dimensión y no se mete en la dimensión de Dios. Tenemos que meternos en la dimensión de Dios, que es el amor, la eternidad. Amén. ¿Sí? No limitemos a Dios a nuestra naturaleza. Nunca nosotros podemos meter a Dios a nuestra naturaleza, ¿sí? A la naturaleza de no entendí, no comprendo por qué Dios bendice al del frente que no conoce del Señor y que vende droga y a mí no me bendice. No te puedes meter con esas cosas porque Dios es soberano. Él hace como quiere. ¿Por qué no sanó a mi hijo y lo sanó al otro que no congrega? Pero Dios los tratos son... Hay cosas que nosotros no tenemos tampoco la explicación. La Escritura sí lo dice. Que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Entonces hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por eso la Escritura dice, el sol sale para todos. Para justos e injustos, sale para todos. Entonces nosotros no podemos meternos en esas áreas. Amén. Dice, porque limitamos el amor a nuestra naturaleza, amando a nuestra imagen y semejanza. Es lo que hablamos hace unos minutos atrás. Queremos amar, nosotros amamos a la forma que nosotros queremos. Yo amo a Dios, pero como a mi forma. Y creo que Dios no quiere que ames a tu forma, porque la forma tuya quizás es muy rústica, quizás es muy limitada, quizás tu forma de amar es muy egoísta. Conozco a muchos matrimonios que dicen, yo lo amo y lo amo a mi amor, es mi amor, pero es la forma que se aman, pero se matan. Entonces ese no es el verdadero amor. No es amar a Dios como tú quieres que sea amado, sino que es amar a Dios como Él quiere, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos esa cosa, ¿sí? Ahí entran los problemas. Cuando habitamos en la tercera dimensión, la falta de dinero, problemas en la familia, ¿sí? Tenemos un montón de problemas. ¿Por qué? Porque estamos metidos en eso y no dejamos que el amor de Dios, que el amor de Dios gobierne sobre nosotros, ¿sí? Entraremos en la cuarta dimensión y pondremos no solo comprender la plenitud eterna del amor, sino amar plenamente en el amor pleno de Dios, ¿verdad? Amor pleno de Dios. El fruto amor
Recuerden bien que estamos hablando del fruto, que es uno de los frutos, el primer fruto, que es el amor, ¿verdad? El primer fruto, que es el amor, no solo es una posición de defensa espiritual, sino un arma de ofensiva. Un arma de ofensiva. El amor es un arma ofensiva, ¿sí? Sumamente poderosa ante los ataques de Satanás. Satanás le tiene pánico al amor y sus beneficos resultados, y lo intenta detener o contrarrestar con odio. Odio, ¿sí? ¿Cuál es el antónimo de odio? Amor, ¿sí? No sé si te ha pasado que alguna vez discutiste o con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, y venía así, medio así sanguíneo, diciéndote de todo. Y yo, sí, mi amor. Y es como que parece que peor le irrita. ¿Por qué? Porque estás contestando con amor. De hecho, lo dice la Escritura, que dice que la respuesta suave, ¿sí?, aplaca la ira. Lo dice la Escritura. Entonces la respuesta suave, la respuesta con amor, es como que peor, parece que se sulfura la otra persona. ¿Por qué? Porque no lo puede percibir. Cuando uno tiene amor y pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros, sí, el enemigo siempre constantemente te quiere irritar, y nosotros tenemos que saber lidiar y tener ese amor de Cristo para saber resolver esas situaciones, a contestar, no meternos en los quilombos, en las contestaciones del otro. ¿Por qué? Porque ahí entras en el juego de ellos, en el juego de que el enemigo te quiere sacar, que te quiere sacar esas cosas, ¿verdad? Entonces, a todos nos ha pasado. Amén. Pero qué bueno que hoy podamos impartirlo y que puedas entenderlo. Cuando te quieren hablar mal y te quieren tratar mal, y vos acordate de esto, lo que te estoy diciendo, ¿sí? Para que puedas controlar también tu carácter, y que uno de los frutos, que es el amor, que empiece a gobernar sobre tu vida. Amén. El amor, amar es el mayor de los mandamientos, ¿sí? Amar es el mayor de los mandamientos, ¿sí? Entrar a la cuarta dimensión es relacionarse con Dios. Y mira lo que dice en Marcos, capítulo 12, verso 30, y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice que y ahí nos enseña algo que hermoso que es, porque ahí nos enseña justamente cómo tenemos que amar a Dios, no como tú quieres. Y piensas que hoy estás ahí tomando mate y me estás escuchando, me estás viendo con tu familia, con tus seres queridos, a los servidores de Dios, y decimos, no, yo amo a Dios a mi forma. Y no es así a tu forma, porque acá nos está diciendo en Marcos, capítulo 12, verso 30, y dice: amarás al Señor tu Dios, número 1, ¿sí? Dice, con todo tu corazón. Número 2, con toda tu alma. Número 3, con tu mente. Número 4, con tus fuerzas. Entonces, 4 cosas te pide. ¿Cómo tenés que amar al Señor? Con esas 4 características. Ahora bien, ¿estamos amando a Dios con esas 4 características? Mente, fuerza, ¿sí? Dice, con toda tu alma y con todo tu corazón. Aquel que ama con todo el corazón es aquel que no pone excusas, aquel que no pone pero, aquel que no le discute a Dios. A veces queremos entrar en eso de Jonás, que queremos, ¿y para qué voy a enviar la palabra profética a Nínive si yo ya sé cómo vas a actuar? Tú los vas a salvar igual. Ojo con eso, ¿sí? Nosotros tenemos que ejecutar lo que Dios nos dice. Amén. Sin entender. ¿Sí? No puede amar al prójimo si primero no ama al Padre. Hay mucha gente que dice, sí, yo tengo amor al prójimo, pero no ama a Dios primero, o no ama al Padre. Entonces, eso tenemos que pensar bien. Procurar primero no amar tanto, ¿sí? ¿Sí? Sino que primero amemos a Dios. ¿Y con qué? Con esas 4 características. El amor es el cumplimiento de toda ley. Repito, el amor es el cumplimiento de toda ley. ¿Sí? Estamos hablando de los mandamientos, de todos los mandamientos. Y es el primer, ¿sí?, cumplimiento. Que en Romanos 13:10 dice:
El amor no hace mal al prójimo. Mira lo que dice Romanos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mira cómo es todo tan recíproco. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si nosotros decimos, yo cumplo con todas las leyes, yo soy santo inmaculado, hago las cosas buenas de Dios, yo hago todo bien, el Señor te dice primero el amor. Porque puedes ser muy buen predicador, puedes ser muy buen profeta, puedes tener mucha revelación, puedes liberar mucha gente, puedes tener lo que sea, Dios te puede usar mucho, pero si no tenés amor, no sirve nada. Entonces, tengamos cuidado con eso los ministros, los predicadores. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere primero es el amor. Quizás en este tiempo puede ser que te esté usando el Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado porque Dios puede usarte por misericordia y amor al pueblo. ¿Entiendes? Dios a alguien tiene que usar. Siempre tiene que usar a algún burro. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. El amor es la expresión exterior o natural de la salvación interior y la confirmación de una perfecta relación con Dios. Mirá qué hermoso que está esa definición. ¿Sí? Vamos a ir de nuevo. El amor es una expresión exterior. Usted lo expresa para afuera. Usted no puede decir, yo tengo amor. Yo lo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. No. El amor se demuestra con hechos. Yo muchas veces he escuchado matrimonio, yo lo amo a él, pero yo soy así. No. Si él te está diciendo que hay cosas que tenés que cambiar, que no te gusta que hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque se supone que lo amas. Si usted ama a la otra persona, hay cosas que usted tiene que cambiar. Si te dice y te corrige, mira, no me gusta más esto, no me gusta más aquello, no quiero esto, no quiero lo otro, y vas a tener que cambiar si lo amas. ¿Por qué? Porque no edifica el matrimonio, no edifica la familia. Si tu pastor te llama la atención, no quiero que más haga esto, no, pero yo lo hago igual así. No. Entonces uno tiene que entender esas cosas, ¿sí? Entonces es la confirmación de una perfecta relación con Dios, ¿sí? El amor es el ADN de Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Primero tienes que tener amor, ¿sí? Primero tenemos que tener amor. Amados, dice en Primera de Juan 4, ¿sí? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Mirá vos lo que es esto. Medítalo profundamente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahí tenemos que tener en cuenta eso. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, guarda con este verso bíblico, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, ¿sí? Que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con esto. Una de las confirmaciones de nuestra salvación es la virtud de amar a las personas incondicionalmente. No por lo que hacen, sino por lo que son. ¿Sí? No por lo que hacen, sino por lo que son. No por lo que son de afuera, interiormente. Por lo que son interiormente, son almas, son personas que el Señor tiene que gobernar sobre ellos. ¿Sí? En otras palabras, el amar es cuestión de vida o muerte. El ministro de Dios que no opera en amor o que su amor es incondicional es meramente un religioso. Estamos repletos las iglesias de gente religiosa, de ministros religiosos, de predicadores religiosos, de creyentes religiosos, que solamente van porque reciben la palabra y desaparecen, pero no tienen amor, se van criticando, se van murmurando, se van calumniando, y viste cómo se vistió, y viste cómo predicó, y que la palabra fue fuerte, que esto lo dijo por la hermana, que esto lo dijo por lo otro. Entonces no hay amor. Vas para ser bendecido y en vez de ser bendecido, lamentablemente no recibiste nada. Entonces eso no tiene que ocurrir en tu vida.
No podemos ser predicadores que agarramos un micrófono y hablamos cualquier cosa y no tenemos amor. Tenemos que terminar con esa forma de trabajar y ministrar la presencia de Dios. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Tenemos que trabajar en el amor de Cristo. No es lo que a ti te conviene y lo que a ti te place, ¿sí? No seamos religiosos. Decirle a tu esposa, a la persona que tenés al lado, no seas religiosa, ¿sí? Tenemos que tener el amor de Cristo. En Primera de Juan, ¿sí? Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. ¿Sí? También dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Para que meditemos. ¿Estás amando a la persona esa que no está viniendo? ¿Estás preocupado por qué no viene? ¿Estás preocupado si puede comer? ¿Tiene para comer? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Se bautizó y hace cuánto no lo visitas? Que no está pudiendo llegar, está teniendo problemas, ¿sí? Trabas para llegar, para congregarse, para recibir una palabra, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Sabemos que hay personas que son difíciles y las sabemos. Hay mucha gente que es muy difícil, ¿sí? Muchas personas son difíciles porque somos todos distintos, ¿sí? Y son difíciles de amar también. Sí, porque lamentablemente es así, es difícil de amar. Venimos con diferentes cosas de afuera, diferentes costumbres, diferentes crianzas, diferentes vivencias, diferentes procesos. Sí, viene gente muy golpeada, muy luchada, muy angustiada, y es difícil que la persona abra su corazón de un día para el otro y te diga te amo. Hay veces que no te abrazan. Nosotros somos muchos de cuando vienen personas nuevas o todos nuestros hijos, le abrazamos, Dios te bendiga, y saludamos a uno, saludamos a otro, y así, y la gente a veces se queda ahí, reaccionamos, y yo a veces digo, bueno, tenemos que limitarnos un poco en eso, porque no a todos les gusta que cuando llegue venga y te abrace a alguien y te salude. Pero es una forma que nosotros tenemos y bueno, está buena también. Y cuando son arrogantes y orgullosos, es difícil de amar a personas cuando son arrogantes y orgullosos. Mira esto. Cuando te hablan, ¿sí? Cínicamente, sin dulzura. ¿Viste esas personas que te quieren sobrar? Que se la saben todas, que no aceptan consejo, que se la creen, que se la saben más que uno. Dice, cuando te critican, ¿cómo haces para amar a alguien que te critica? ¿Sí? Que te vive criticando, te vive blasfemando. Sabés que te critica, sabés que sabes bien y tenés que amarlo. Es más, te lastimaron. Muchas veces se van de la iglesia, se van murmurando, se van criticando. Nos ha pasado a nosotros un montón de veces. Y después lo ves y tenés que saludarlo y somos los pastores y es el amor. ¿Sí? Nosotros no somos quienes para no perdonar y es el amor justamente. De eso se trata. Pero es difícil amar a una persona cuando tiene estas características. Y lo dice acá, cuando te critican, cuando asumen asumen jefatura constantemente. Vieron que hay gente que se quiere hacer el jefe, que piensa que la iglesia es jefe, que las personas son solamente títeres o solamente son empleados de uno, ¿sí? Cuando te saludan si quieren, hoy estoy contento, te saludo, pastor, hola pastor, ¿cómo anda? Dios lo bendiga, ¿cómo está bien? Acá está contento, se ríe por todo, le hace un chiste, se ríe, te hace chistes, qué lindo. Digo, ¿qué le pasa a la hermana? Está contenta. Pero al otro día no la saludes porque viene con la cara que parece que tomó una jarra de limón. ¿Y cómo hacer para cuando las personas son tan cambiantes, tan variables en su carácter, en sus sentimientos, cuando tienen doblez en el corazón? ¿Sí? Cuando son de doble ánimo, que tienen dos caracteres. ¿Vieron? ¿Conocen a algunas personas de esas? Bueno, así. Dice que es difícil cuando no te saludan. Si quieren te saludan, si no quieren no te saludan. Cuando se enojan fácil. ¿Vieron que tenemos personas que se enojan fácil también? ¿Sí? Cuando te ofenden con facilidad o sin razón. También es otra clase de persona. Y con todas esas personas que son diferentes, que tienen diferentes crianzas, diferentes caracteres, diferentes vivencias, justamente con esas es la que Dios nos manda a ¿qué? A amar. Pero sí, también
es difícil también. Por eso tenemos que tratar con ese amor de Cristo. Solamente el amor de Dios es el que lo puede hacer las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Para vencer a Satanás ante estas circunstancias, ¿sí? Ante estas situaciones, no solo tenemos que aprender a amar, sino a andar en amor. No aprender, sino a andar. Hay cosas que nosotros sabemos que están mal. El semáforo en rojo, está en rojo. ¿Usted tiene que pasar? No. Pero usted pasa igual. ¿Sí? Va a pasar el semáforo. Y vos sabés bien que tenés. No es solo que conozca del amor, no, porque Dios me manda a amar. Sí, muy lindo lo decís la boca para afuera, pero no lo ejecutás. Sabemos un montón de cosas. De hecho, sabemos un montón de palabras bíblicas y sabemos un montón de cosas. Y cuando el Señor te exhorta, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te dice, robará el hombre a Dios, y sí, pero no lo pone por obra. Entonces hay muchas cosas también, ¿verdad? Entonces, para vencer a Satanás ante esta situación, no solamente tenemos que aprender a amar, sino a andar en amor. Andar en amor es imitar a Dios, es haber tomado la decisión de amar a todos, todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿En mi cumpleaños? No. ¿En Navidad? No. ¿Año Nuevo? No. ¿Pascua? No. Todo el tiempo. ¿Sí? Si uno determina y en su corazón de amar, es amar. Yo no le puedo decir a mi esposa, hoy un día amo y mañana no me hable porque hoy no te amo. Me levanté mal, me duele la cabeza. Y con Dios no es así tampoco. No es que un día amo y otro día no amo. Un día quiero servir, otro día no quiero servir. Hoy me bajo. Pastor, hoy no quiero servir, hoy me bajo. Hoy no, porque no. No entiendo. A veces hay cosas que no se tiene que entender. Pero el amor de Dios justamente es eso, que no tiene que ser incondicional y en todo tiempo. Es un estilo de vida. Andar en amor es imitar a Dios, es haber tomado la decisión de amar a todos todo el tiempo, incondicionalmente, y como estilo de vida, la vida de Dios. Sin esta calidad de amor es imposible. Mira esto. Sin esta calidad de amor es imposible ser un ministro de Dios. Al que le pica que se rasque, diría yo. ¿Pero por qué esto? Porque el ser un ministro de Dios no es un micrófono, no es predicar solamente o estar en un altar, no son las luces, no es nada. No. El ser un ministro es tener el amor de Dios, porque si no, no lo sustentás. Con el tiempo se termina, con el tiempo no lográs sostener lo que sos verdaderamente. Entonces hay cosas que solamente las sostiene el Señor con el amor. Y tenemos que pedir al Señor ese amor. Tenemos que realmente abrir nuestro corazón para que el amor de Dios gobierne sobre nosotros. Si nosotros no le pedimos al Señor y no nos determinamos a amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas, difícilmente usted va a amar a su hermano. ¿Por qué no puedo amar a mi esposa? ¿Por qué no amas a Dios? No entiende lo que es el amor. ¿Por qué no puedo hablar a mi esposo? Porque no amas a Dios. Y siento rabia con mi esposo. ¿Y por qué tienes que amar a Dios primero? Cuando nosotros experimentamos el amar a Dios, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque lo tienes dentro tuyo. Entonces esas cosas tienen que... No sé si se están dando cuenta qué tan importante que es este fruto del Espíritu. Y estamos hablando que es el fruto del Espíritu. Ahora yo te hago la pregunta. Si el fruto del Espíritu es el amor, significa que si usted no tiene amor, hay un fruto que no tienes. Hay algo que no está funcionando. Te dices decir que estás lleno de la presencia de Dios, pero hay un fruto del Espíritu que no lo tienes. Si estás lleno de la presencia de Dios, es que los frutos del Espíritu están contigo. Pero si no tenemos este fruto que es el amor, entonces no podemos decir que estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, como dicen muchos. Entonces tenemos que chequearnos eso, ¿sí? Y empezar a trabajar sobre ese fruto. Estos discipulados, estas administraciones son justamente para chequearnos a nosotros cómo estamos nosotros como hijos de Dios, ¿sí?
Yo sé que quizás aquí hay mucha gente que está conectada y se están conectando y quizás es verdad que no conocen mucho de la iglesia, no conocen nada. Qué bueno es que podamos, después que termine todo lo que es esta cuarentena, acercarte a la iglesia para que puedas ser ministrado, porque estas cosas es necesario que no las vas a encontrar en otros lados, sino se tiene que ser ministrada, tiene que ser impartida, tiene que ser direccionada, se te tiene que enseñar. Entonces tenemos que tener el amor primero por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, para ser un ministro de Dios, para ser un pastor, un evangelista, un adorador, para ser ese lugar que ocupas en la iglesia, tienes que tener amor. El servidor que anda con la copa, con el vaso, que está atendiendo, que está con la servilletita sirviendo en la iglesia, tiene que tener el amor de Cristo, porque no podemos servir, hacer algo sin amor, porque si no vamos y ponemos el vaso, ponemos la copa, ponemos el coso. No sirve, hermanos, no sirve. No hagamos algo por solamente hacer. Tenemos que sentir, poner el vaso de agua. Yo cuando empecé la iglesia, muchos saben, muchos me conocen, era solamente que no entendía nada, me ponía a orar. Me ponía en el buffet, empecé con la escuelita, cocinaba, porque era la conversión mía, sentía el amor de Dios, el primer amor, y quería hacer todo y hacía todo. Estaba en el buffet, el que más vendía panchos. ¿Por qué? Porque lo hacía con ganas, con entusiasmo, le ponía onda, le ponía pila. Entonces no podemos venir amargados a servir, no podemos hacerlo. Tenía que limpiar la iglesia, limpiaba de la mejor forma, lo quería hacer, todo lo que hacía lo que hacía para Dios. Entonces, si sentís quizás en este tiempo un peso o algo por el estilo, pedir al Señor amor, porque tienes que ser lleno del amor de Dios primero para servir. Aquella persona que no tiene amor a Dios, primero por sobre todas las cosas, no puede servir todavía. No puede servir. Absténgase de servir, tiene que ser lleno del amor, tiene que ser un gozo, es un privilegio servir. Un privilegio que tengas que predicar, un privilegio que tengas que orar por una persona, que tu pastor o alguien te habilite a que pueda orar, es un privilegio. ¿Entiendes? Entonces tenemos que meternos en esas cosas para poder seguir continuando con nuestros ministerios. En Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Mira vos, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ¿sí? Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miramos lo que es esto, en amor, ¿eh? En amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por... No hay un mayor amor que pueda haber que el que pagó Cristo en la cruz. No hay un mayor amor. Usted nunca va a poder superar ese amor. Aunque le digan, usted sos un amor. Pero el amor de Cristo es el que sobrepasa todo. Porque nadie daría su vida por usted. El único que dio la vida por usted es Cristo. Es el que pagó un precio en la cruz del Calvario. Entonces es el único. Sin eso usted no lo puede hacer. Entonces nadie puede sobrepasar eso. Nadie lo puede hacer. Y el que dice, sí, yo sobrepaso, es mentira. Mentira. ¿Sí? Entonces, en relación a lo personal, andar en amor es vivir amurallado. ¿Sí? En relación a lo personal, andar en amor es vivir amurallado. ¿Sí? Por el amor, protegido por el amor, cubierto de amor. ¿Sí? El que anda en amor, nada lo intimidará, porque el amor todo lo puede. No puedes decir, vos que me intimida este problema, me intimida esta situación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tienes que entender es algo que es sincero, que el amor de Cristo es el que sobrepasa todo entendimiento, dice. Amén. Vimos en Efesios que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y ofrenda y sacrificio a Dios. No hay... Usted puede haber sembrado un auto, usted puede haber sembrado un terreno, usted puede haber sembrado lo que sea, pero no hay ofrenda más grande que la que dio Cristo. No hay que pueda dar, porque entregó su única vida, su vida,
¿Para qué? Para el perdón de tus pecados, por ti, por mí, por todos nosotros. Entonces, mirá vos qué importante que es esto, ¿sí? Amén. ¿Sí? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? En 1 de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engañado en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. Quien cuando le maldecían no respondía, mirá lo que dice, no respondía con maldición. A vos te insultan y usted le responde. ¿Sí? Así literal. Vos decís, ¿vos qué? ¿Y a vos qué te pasa? Y le querés responder. Y Jesús dice, la Escritura dice, y que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿sí?, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanada. Amén. ¿Sí? Qué gran paso de amor es la que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que este fruto, por eso es uno de los frutos que más me gusta, porque me enseña mucho, me hace recapacitar, me hace ver las cosas de otra manera, porque al final nosotros decimos, sí, yo tengo amor, pero al final no hay otro amor que el que pueda haber pasado Cristo por nosotros, ¿sí? El cual lo maldecían y Él no maldecía. El cual le pegaban y Él no lo devolvía con pegada, sino que Él encomendaba, dice, la causa a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Para Dios no tiene importancia ni tiene valor nada de lo que hacemos para Él o para las personas, si no lo hacemos con amor. Si usted va y quiere orar por una persona, si usted va y quiere hacer algo por alguien, si no lo hace con amor, no sirve. Yo no podría estar predicando, ni ninguno podría estar predicando si nadie tiene amor. Entonces tenemos que entender eso nosotros. Si el amor de Dios no está, no sirve nada, ¿sí? Ninguno, no podemos hacer nada nosotros. Entonces tenemos que entenderlo eso. En 1 de Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque esto nos da mucho a entender y nos golpea a muchos de todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Podemos tener mucha profecía, podemos hablar en lengua, podemos hacer de todo para Dios, podemos dar de comer, podemos hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Solamente es una actividad más que hacemos, solamente hacemos algo más de paso, pero en eso nomás quedamos. Satanás ha convencido al mundo que amar es un sentimiento, que para que el hombre espere sentir amar para poder amar de esa forma, si no lo siente, no ama. Sí, es sentir. Nosotros solamente tenemos que sentir, nada más. Mientras no ames, Satanás está en control. Si amas, Dios está en control. Amén. Yo por el momento queremos dejar aquí, ¿sí? Porque estamos ya en tiempo, no vamos a seguir avanzando. Tenemos mucho más, porque este es uno de los primeros del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Recuerda bien que son 9 frutos del Espíritu Santo. Tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Recién estamos viendo el amor nomás. Así que por el momento dejamos aquí. Este es el primero, hay mucho por seguir. Tenemos todo el año para discipular, así que quédese tranquilo, no se sienta mal si hay algo que no entendió, ¿sí?
aquellos que están conectados, los bendecimos, ¿sí? Aquellos que se han sumado a esta transmisión de streaming a través de nuestra página, que puedan compartir, quizás ha sido de bendición para alguien, lo quieren compartir o etiquetar a alguna persona que está necesitando. Qué bueno que es que podamos entender que el amor de Cristo es el más importante de todo primero, para poder seguir avanzando en nuestros ministerios, en nuestra vida personal, como esposos, como padres, como hijos también. Entonces lo importante es que podamos basarnos en este fruto del Espíritu Santo. A veces decimos, yo tengo el fruto del Espíritu Santo, pero el amor dejamos mucho que desear. Entonces nos enfoquemos primero, ¿sí?, en cada fruto para decir estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos a todos nuestros hijos que nos están siguiendo, ¿sí? Hay mucha gente que está conectada, pero bueno, tenemos que finalizar. Por ahora terminamos. Ya pronto vamos a estar avisando que otro día podemos hacerlo. La cuarentena todavía es larga para que podamos volver a encontrarnos, así que le damos gracias, ¿sí?, al pastor Brian, ¿sí?, que nos ha facilitado también toda esta tecnicatura, porque es bueno estar haciendo las cosas con profesionalismo, con mucho entusiasmo para el Señor. Hacerlo para el Señor como si fuese que es lo mejor, ¿verdad? Así que los bendecimos a todos. Dios los bendiga. Gracias por estar. Impartimos la bendición para tu casa, para tu familia. Los extrañamos a todos ya pronto, con muchas ansias para poder encontrarnos en nuestra casa, en nuestro escuadrón del Dios viviente. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, bendiciones.